El sicario de Pablo Escobar, alias Popeye. Bienvenidos a este nuevo documental de nuestro canal que explora el mundo del crimen y la delincuencia organizada, en el que nos adentraremos en la historia del cartel de Medellín, uno de los carteles de la droga más poderosos y temidos de Colombia. Este cartel fue liderado por Pablo Escobar, quien se convirtió en uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo. Pero hoy no nos centraremos solo en Escobar, sino también en uno de sus hombres de confianza y uno de los principales sicarios del cartel, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Popeye fue uno de los hombres más cercanos a Escobar y, según sus propias palabras, fue responsable de la muerte de más de 300 personas. Pero ¿cómo llegó Popeye a convertirse en uno de los sicarios más temidos del cartel de Medellín? Para entender su historia, debemos remontarnos a los años 80, cuando el narcotráfico en Colombia estaba en pleno auge. En estos años, el cartel de Medellín se dedicaba al tráfico de cocaína a gran escala, tenía una fuerte influencia en la política y la sociedad colombiana. Pablo Escobar, el líder del cartel, era considerado por muchos como un héroe, ya que utilizaba parte de su fortuna para ayudar a los más necesitados. Pero detrás de esa imagen de filántropo se escondió una persona despiadada y violenta, dispuesta a todo con tal de mantener su poder y su riqueza. Popeye conoció a Escobar en los años 80 cuando trabajaba como guardaespaldas de uno de los socios del cartel. Impresionado por su lealtad y su habilidad con las armas, Escobar lo invitó a unirse a su organización. Popeye aceptó y pronto se convirtió en uno de los hombres más importantes del cartel. Según sus propias palabras, Popeye era el encargado de limpiar los problemas del cartel, lo que significaba que se encargaba de asesinar a cualquiera que se interpusiera en el camino de Escobar. Pero Popeye no solo era un sicario despiadado, también era un hombre inteligente y astuto. Según él mismo, fue uno de los principales responsables de la creación del sicariato en Colombia, un sistema en que los asesinos a sueldo se convirtieron en una herramienta común para resolver disputas y eliminar enemigos. Popeye también afirma haber sido el responsable de la creación de la Oficina de Envigado, una organización criminal que se encargaba de coordinar las actividades delictivas de varios grupos en la ciudad de Medellín. A medida que el cartel de Medellín se hacía más poderoso, también lo hacía la violencia en Colombia. En los años 80 y 90 el país se vio sacudido por una ola de atentados terroristas, asesinatos y secuestros, muchos de ellos cometidos por el cartel de Medellín. Popeye afirma además haber participado en muchos de estos actos violentos, incluyendo el asesinato de varios políticos y periodistas que se atrevieron a enfrentarse al cartel. Uno de los episodios más oscuros de la historia del cartel de Medellín fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, en el que murieron 107 personas. Según Popeye, el atentado fue ordenado por Escobar, quien quería vengarse del gobierno colombiano por la muerte de uno de sus hombres de confianza. Popeye afirma haber sido el encargado de colocar la bomba en el avión y asegura que no siente ningún remordimiento por lo que hizo. Pero la violencia del cartel de Medellín no solo afectó a Colombia, también tuvo un impacto en otros países. En los años 80, el cartel se convirtió en uno de los principales proveedores de cocaína en los Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar medidas drásticas para detener el flujo de drogas. En 1984, el gobierno de Estados Unidos y Colombia firmaron un tratado de extradición, lo que permitía a los Estados Unidos juzgar a los narcotraficantes colombianos en su propio territorio. Esto fue visto como una declaración de guerra por parte del cartel de Medellín, y Pablo Escobar se convirtió en el enemigo público número uno de los Estados Unidos. En respuesta, Escobar declaró la guerra al gobierno colombiano y a cualquiera que se interpusiera en su camino, lo que llevó a una ola de violencia sin precedentes en el país. Popeye, como uno de los hombres más cercanos a Escobar, jugó un papel clave en esta guerra. Según sus propias palabras, fue responsable de cientos de asesinatos, secuestros y atentados terroristas. Uno de los ataques más notorios fue el del vuelo 203 de Avianca, en el que murieron 110 personas. Popeye afirma haber sido el autor intelectual del atentado, que tenía como objetivo matar al candidato presidencial César Gaviria,
Popeye también habló sobre la relación de Pablo Escobar con varias mujeres famosas en Colombia, incluyendo a Virginia Vallejo y a Wendy Chavarriaga, quien fuera su amante y posteriormente su enemiga. Según Popeye, Escobar tenía una obsesión por las mujeres y solía tener varias amantes al mismo tiempo. Pero la violencia no solo afectó a los enemigos de Escobar, sino también a aquellos que estaban cerca de él. Wendy Chavarriaga, una de las amantes de Escobar, se convirtió en objetivo de Popeye después de que éste descubriera que estaba trabajando con la policía. Popeye ordenó su asesinato, pero también decidió tomar medidas drásticas contra aquellos que habían permitido que Wendy se acercara tanto a Escobar. En cuanto a la guerra contra el Estado colombiano y el cartel de Cali, Popeye afirmó que Escobar seguía liderando el narcotráfico desde la cárcel y que ordenó la muerte de sus ex socios, Galeano y Moncada, por supuestamente robarle dinero. En 1993, después de una intensa persecución por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses, Pablo Escobar fue abatido en Medellín. Con su muerte, el cartel de Medellín se desmoronó y muchos de sus miembros fueron capturados o asesinados. Popeye fue capturado en 1992 y condenado a 30 años de prisión por sus crímenes. A pesar de ser uno de los hombres más buscados en Colombia, Popeye logró vivir en libertad durante varios años tras la caída del cartel de Medellín. Sin embargo, en el año 2014 fue asesinado en una calle de Medellín por dos hombres en moto. La muerte de Popeye generó una ola de reacciones en Colombia, donde muchos lo veían como un símbolo del pasado violento del país. Algunos lo celebraron como una victoria en la lucha contra el narcotráfico, mientras que otros lo lamentaron como el final de una época. El legado de Popeye en Colombia es complejo y controvertido. Por un lado, fue responsable de cientos de actos violentos y criminales, incluyendo el asesinato de inocentes. Por otro lado, su testimonio y colaboración con la justicia fueron clave para desmantelar el cartel de Medellín y llevar a algunos de sus miembros ante la justicia. Hoy en día, la figura de Popeye sigue siendo un tema de debate en Colombia, mientras algunos lo ven como un criminal peligroso y sin escrúpulos, otros lo consideran un producto de la violencia y la desigualdad que ha afectado al país durante décadas. En cualquier caso, la historia de Popeye es un recordatorio de la violencia y el caos que el narcotráfico ha generado en Colombia y en otras partes del mundo. Su vida y muerte son una advertencia de los peligros de la delincuencia organizada y la importancia de luchar contra ella con todas las herramientas disponibles. Así llegamos al final de este reportaje especial sobre la vida y muerte de alias Popeye, uno de los hombres más temidos en Colombia durante la época del narcotráfico. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó el contenido, no olviden dejar su like, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a nuestro canal para más reportajes especiales como este. Hasta la próxima.